Rodrigo Hernández empujó con brusquedad la vieja puerta de madera, y una carcajada seca y amarga retumbó en cada rincón del templo como si fuera un trueno profano. Afuera, el pueblo entero seguía envuelto en la algarabía de la fiesta patronal, cohetes que estallaban en el cielo, tambores que marcaban el ritmo de la danza y cantos que se confundían con el repique de las campanas. Dentro del recinto, en contraste, la procesión acababa de concluir y varias familias permanecían de rodillas, murmurando oraciones ante el altar adornado con bugambilias rojas y veladoras encendidas que despedían un resplandor cálido. El aroma del copal flotaba denso en el aire, pero aquel joven irrumpió como un vendaval, con los ojos cargados de desprecio y una sonrisa torcida que rezumaba burla. ¿Esto veneran ustedes?, vociferó, mientras lanzaba una patada que dispersó las flores que decoraban el pasillo central. Un montón de velas y papeles sin sentido. Su voz, dura como un látigo, rompió el silencio reverente, e hizo estremecer a los ancianos que observaban con incredulidad. Las mujeres, sobresaltadas, apretaron las manos de sus hijos y los apartaron con rapidez del pasillo. Varios hombres dieron un paso hacia adelante, pero la duda los detuvo, pues todos sabían de sobra la fama oscura de Rodrigo. Pendenciero, violento, capaz de desenvainar una navaja sin pensar dos veces. Casi de inmediato, aparecieron sus cómplices, 3 jóvenes altaneros que irrumpieron soltando carcajadas estridentes. El más alto, apodado el Güero, levantó con desparpajo un vaso de cerveza y lo vació en las escaleras del altar. El líquido corrió mezclándose con los pétalos marchitos, desprendiendo un olor agrio que revolvió el estómago de los presentes. Muchos sintieron que la paciencia divina estaba siendo puesta a prueba. Y antes de que la tensión escalara aún más, permíteme recordarte que te suscribas al canal, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará indiferente. Rodrigo avanzó con pasos firmes hacia la cruz tallada en el centro del altar. Cada pisada retumbaba contra el piso de piedra como un desafío. Los fieles retrocedían, pero un sacerdote anciano, con sotana desgastada y mirada serena, se adelantó sin titubear. Era el padre Mateo, quien durante más de 4 décadas había acompañado a aquella comunidad. «Hijo, no sigas», dijo con voz cansada pero firme. «No destruyas lo que este pueblo levanta con fe». Rodrigo respondió con una mueca de desdén. «Fe». Escupió la palabra como si fuera veneno. «La fe es lo que mantiene a la gente en la miseria. Yo vine a abrirles los ojos». Murmullos recorrieron el templo como un escalofrío colectivo. Una mujer murmuró temblando, «Que Dios nos ampare». Otra se llevó las manos al pecho, mientras los niños lloraban asustados sin entender del todo la gravedad de lo que sucedía. Rodrigo empujó al sacerdote con el hombro y el anciano cayó de rodillas, sosteniéndose apenas del reclinatorio. Un silencio denso lo cubrió todo. La mirada de todos quedó fija en aquel joven que, con rabia contenida, tomó una veladora encendida y la arrojó con violencia al suelo. El vidrio estalló en pedazos y la cera ardiente se esparció como un río incandescente sobre las piedras. «Miren bien», bramó Rodrigo con los brazos levantados. «Aquí no hay nada, no existe ningún poder». El aire se volvió pesado, nadie sabía si enfrentarlo o salir huyendo. El humo del copal seguía elevándose como si nada hubiera ocurrido, pero en cada pecho ardía una súplica muda. El padre Mateo, todavía de rodillas, alzó la voz con una fuerza inesperada: «Dios mío, no lo abandones en su ceguera». Sus palabras retumbaron en las paredes del templo. Rodrigo apretó la mandíbula, señaló la cruz y gritó: «Hoy voy a demostrar que ni su Dios ni nadie puede detenerme». Sus amigos reían, alentándolo como si presenciaran un espectáculo grotesco. Afuera, los cohetes estallaban y el mariachi seguía sonando, pero dentro del templo el tiempo se había detenido. Rodrigo subió los primeros escalones, con el sudor corriendo por su frente y la respiración acelerada por la ira. A cada paso, los murmullos de oración se hacían más intensos, como si levantaran un muro invisible. Al extender la mano hacia la cruz, un escalofrío le recorrió la espalda.
Algo desconocido comenzaba a tomar forma. Sin embargo, Rodrigo Hernández no siempre había sido ese joven insolente que desafiaba a la fe. Su historia comenzó en los barrios polvorientos de Guadalajara, donde la infancia se perdía demasiado pronto. Había nacido en una casita de paredes desconchadas en la colonia Oblatos, donde el rugido de los camiones se mezclaba con gritos de borrachos y ladridos de perros callejeros. Su padre, Tomás, albañil cuando conseguía trabajo, pasaba la mayor parte de sus días hundido en el mezcal barato. Su madre, Elena, soportó golpes y humillaciones hasta que un día, cuando Rodrigo apenas tenía 7 años, desapareció sin despedirse. Nunca volvió. Ese abandono fue una herida que jamás cicatrizó. Tu madre se cansó de ti y de todos nosotros, gruñía Tomás, con los ojos rojos de alcohol mientras descargaba el cinturón contra el cuerpo del niño. Aprende a sobrevivir solo. Rodrigo creció con esas palabras marcadas en la piel. En la escuela, apenas asistía, sus cuadernos estaban vacíos y sus puños siempre listos para pelear. A los 12 dejó de ir, prefirió las calles, donde aprendió que la ley del barrio era más dura que cualquier regla escrita. Pronto las pandillas lo adoptaron como a uno de los suyos. Allí halló una especie de familia, aunque fuera para lanzarlo al abismo. Aprendió a robar radios de coches, a inhalar solventes y a tatuarse símbolos que reclamaban territorio. Cada cicatriz era como una medalla torcida, pero lo que más lo consumía era su resentimiento contra la iglesia. De niño, recordaba caminar de la mano de su madre hacia la misa. Por unos instantes, los vitrales de colores y los cantos solemnes le hacían creer que existía algo más allá de la miseria. Pero cuando ella se fue, ese recuerdo se convirtió en veneno. Si Dios existía, ¿cómo había permitido aquel abandono? Se repetía mientras apretaba los dientes, ¿de qué sirve rezar si nadie escucha? A los 16, ya lo conocían como el Rojo, apodo ganado por su temperamento explosivo y la costumbre de dejar ensangrentado a cualquiera que se cruzara en su camino. Nadie quería provocarlo. Sin embargo, en las madrugadas, cuando volvía tambaleando, con el estómago vacío y los nudillos hinchados, un vacío oscuro lo perseguía. «Eres igualito a tu padre», le gritó una vecina tras verlo discutir con un vendedor ambulante. «Vas a terminar borracho y muerto en la calle». Rodrigo le lanzó una piedra, quebrando la ventana de su casa. Ella lo maldijo, y él sonrió con orgullo, aunque por dentro sus palabras lo atravesaban como un cuchillo. Tal vez era cierto. La rabia se convirtió en su escudo, y detrás de ese escudo creció un odio profundo, alimentado por la ausencia, los golpes y el desprecio. Para Rodrigo, la fe era una mentira que mantenía a la gente arrodillada. Su propósito, aunque nunca lo dijera en voz alta, era arrancarles esa ilusión a quienes consideraba débiles. El niño abandonado se transformó en un joven peligroso, con la mirada encendida por el resentimiento. Nadie sospechaba que esas raíces torcidas lo llevarían un día a irrumpir en un templo para burlarse de lo más sagrado del pueblo. Y sin saberlo aún, el destino lo conduciría a un encuentro con una fuerza que ni su odio ni su violencia podrían doblegar. San Miguel de las Flores, enclavado en las montañas de Jalisco, se preparaba cada año con devoción para la fiesta patronal, corazón de su identidad y celebración que mezclaba lo religioso con lo popular. Las notas del mariachi se confundían con las oraciones, mientras las calles de tierra se llenaban de papel picado ondeando al viento. Desde temprano, las mujeres llegaron cargando canastas de cempasúchil y bugambilias frescas para el altar mayor. Los campesinos ofrecieron frutos y pan, y los niños, con su ropa recién planchada, peleaban por encender una veladora. El aire estaba impregnado de maíz tostado, copal y la fragancia húmeda de la tierra después de una llovizna ligera. Todo parecía preparado para honrar al santo patrono, sin que nadie sospechara que esa misma tarde el templo sería escenario de un desafío que cambiaría la vida del pueblo para siempre. Ese altar no era simplemente un conjunto de objetos rituales, era la memoria viva del pueblo, un espejo colectivo donde cada elemento guardaba una historia. Cada flor colocada tenía su sentido,
Cada vela encendida era un recuerdo prendido por alguien que ya no volvía a la mesa familiar. Para los viejos del lugar, sostener aquel montaje era mantener en pie las raíces mismas de la comunidad. Para los jóvenes, colaborar en su montaje era reafirmar su pertenencia a un linaje que se transmitía de generación en generación. El padre Mateo, con las manos temblorosas por los años, coordinaba cada detalle con una calma que rozaba la devoción. Aunque sus rodillas ya no cooperaban como antes, nada escapaba a su mirada, la colocación exacta de las flores, el alisado de los manteles blancos bordados por las mujeres de más edad, la cruz de madera colocada justo en el centro del altar como un punto de equilibrio. Recuerden, hijos, decía con voz pausada y segura, lo que levantamos aquí no es solo para honrar a nuestro santo, es la prueba de la fe que nos sostiene y la esperanza que nos mantiene en pie. Los vecinos escuchaban y asentían, conscientes de que, pese a la dureza del trabajo de sol a sol y a las carencias, en la fe hallaban fuerzas para levantarse cada amanecer. La procesión de la tarde era, como siempre, el latido más esperado del día. Entre rezos y cantos, los hombres cargaron la imagen del santo llena de flores y listones, recorriendo las calles bajo un sol que castigaba la piel. Los niños, emocionados, arrojaban pétalos al paso del anda, los ancianos, con sus sombreros de palma arrugados por el tiempo, caminaban despacio, murmurando sus plegarias. Los cohetes tronaban en el cielo despejado, como anunciante del orgullo de San Miguel de las Flores. Sin embargo, desde otra orilla de la jornada, no todo el mundo miraba con amor ese rito. A unos kilómetros, en una cantina olvidada junto a la carretera, Rodrigo y sus compinches observaban la marcha a distancia, entre vasos de cerveza y el humo que enturbiaba sus bocas. Sus burlas eran duras, cargadas de intención. Miren nomás, soltó el güero con sorna, ahí van como borregos detrás de su santo. Rodrigo dejó escapar una risa amarga, era lo único que sabían hacer, se decía, arrodillarse y esperar a que la vida les fuera servida. El chato, otro del grupo, añadió con despreocupación, ¿y si esta noche les damos un susto que no olviden? Rodrigo lo miró en silencio, con esa chispa de desafío que lo caracterizaba. Por dentro ardía un fuego hecho de rabia y orgullo que tomaba forma en su mente. Irrumpir en la fiesta no era solo un juego, era demostrar que la fe de ese pueblo era frágil, que lo que ellos veneraban se podía desplomar con un empujón. La idea, entonces, se volvió plan. Esa tarde Rodrigo se puso de pie, levantó su vaso como quien promete lealtad a la violencia, y proclamó que iban a enseñarles que nada de lo que veneraban tenía poder, que ni su altar ni su Dios podrían con ellos. Sus amigos aplaudieron y rieron, mientras las campanas del templo llamaban a los fieles a la última misa del día. En el centro del pueblo, las familias se reunían alrededor del altar recién terminado, admirando su belleza sencilla. Nadie imaginaba que la risa de un hombre lleno de odio estaba a punto de quebrar la calma de San Miguel de las Flores. La misa de la tarde había concluido y el templo todavía vibraba con murmullos de plegarias, el altar brillaba bajo el reflejo débil de las velas, y las familias permanecían de rodillas, agradeciendo por las cosechas y suplicando protección para los suyos. El aroma del incienso envolvía todo, y el susurro de las oraciones creaba una atmósfera como de manto protector. Fue en ese silencio reverente que estalló la carcajada de Rodrigo, empujó la puerta principal y apareció, desafiando con su sola presencia la solemnidad del lugar. A su lado entraron el güero, el chato y otro cómplice, todos con miradas burlonas que reducían el respeto a pedazos. Rodrigo avanzó con paso lento para que cada zancada resonara en las losas, su mirada barría con desprecio las flores, los manteles bordados y las imágenes sagradas. Esto es lo que tanto veneran, espetó en voz alta y con arrogancia, un montón de adornos inútiles. Algunas mujeres emitieron un grito ahogado y protegieron a los suyos, los hombres se pusieron de pie, tensos, pero nadie osó ser el primero en moverse. La historia de violencia de Rodrigo pesaba más que la voluntad de enfrentarlo. El güero, con una mueca de burla, alzó un vaso y lo volcó sobre un altar lateral, empapando manteles y dejando a medias velas apagadas. Ahí tienen su milagro, se mofó. El padre Mateo,
que estaba rezando al pie del altar mayor, se incorporó con esfuerzo, su rostro mostraba preocupación, sí, pero también una serenidad valiente. Se acercó a Rodrigo con pasos decididos a pesar del temblor en las rodillas. «Hijo», dijo con voz clara y firme, «no sigas por ese camino. Respeta lo que es sagrado». Rodrigo lo miró frío y soltó una carcajada de desprecio. «Sagrado», repitió burlón, «lo sagrado es el hambre que come a la gente mientras ustedes se arrodillan frente a trozos de madera». El sacerdote, con gesto suplicante, extendió la mano. «No confundir, muchacho. Aquí no hay madera, aquí hay fe». Esa respuesta encendió la ira en Rodrigo, lo empujó con fuerza y el anciano tropezó, cayendo sobre un banco en un golpe que arrancó gritos de los presentes. Nadie se levantó, el miedo venció a la indignación. Inflamado por el silencio, Rodrigo sintió un poder absoluto. Subió las escalinatas del altar, arrancó un ramo y lo arrojó al suelo para pisotearlo con desprecio, arrancó un mantel blanco y lo meneó en el aire como si fuera un trapo sin valor. Un niño rompió a llorar, y su madre lo apretó al pecho murmurando, «Virgencita, protégenos». Excitado por el caos que provocaba, Rodrigo extendió la mano hacia la cruz central que coronaba el altar. «Hoy voy a demostrarles que su Dios no existe. Voy a romper esta cruz frente a todos y nada ni nadie podrá detenerme», murmuró para sí con la furia a punto de estallar. El murmullo de los fieles se transformó en un clamor de plegarias, un anciano alzó su rosario y comenzó a rezar en voz alta, y otros lo siguieron hasta que una ola de rezos creció y llenó el recinto. Rodrigo, con la cruz entre sus manos, sudoroso y con los labios temblando, levantó la reliquia sobre su cabeza, listo para golpearla contra el piso. Desde el suelo, el padre Mateo lanzó una súplica rota, «Señor, no lo abandones, muéstrale tu luz». La frase retumbó como un trueno en el pecho de todos. Los gritos de las mujeres, las súplicas de los hombres y el llanto de los niños convergieron en un sonido desesperado que hizo vibrar el templo. Rodrigo apretó los dientes, dispuesto a consumar su acto, cuando un escalofrío recorrió su cuerpo y lo paralizó por un segundo que se hizo eterno. En ese instante, el pueblo entero percibió que lo imposible estaba a punto de suceder. Sujetando la cruz con ambas manos, sus músculos tensos y la respiración agitada, Rodrigo notó que algo invisible se interponía entre su intención y la madera. Sus brazos quedaron inmóviles en el aire, como si un muro intocable lo detuviera. Un frío helado le recorrió la espalda y, al mismo tiempo, un calor extraño le llenó el pecho. El murmullo de oraciones se apagó hasta volverse un silencio profundo, tan absoluto que hasta el chisporroteo de las velas pareció sofocarse. Rodrigo abrió los ojos con un desconcierto que lo dejó inmóvil y entonces lo vio. Frente a él, erguida sobre el altar, estaba una figura radiante que no se parecía a ninguna de las imágenes religiosas que tantas veces había despreciado. Aquella presencia no era un simple símbolo, era real, palpable, desbordante como un río imposible de contener. Sus vestiduras parecían hechas de un blanco tan puro que lastimaba la vista al intentar mirarlas de frente, y sus ojos, serenos pero firmes, se hundieron en los de Rodrigo como si atravesaran hasta lo más hondo de su alma. El joven sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, y el corazón, que minutos antes ardía de rabia, ahora golpeaba con un miedo desconocido, un temor que lo desarmaba por completo. Intentó gritar, pero la voz se quebró en su garganta. Y entonces escuchó su nombre. Rodrigo. Aquella voz no se parecía a ninguna voz humana. Era profunda y suave a la vez, fuerte como un trueno y tierna como un susurro, capaz de atravesar la carne y llegar directo al alma. El muchacho soltó la cruz que tenía entre las manos, y ésta cayó al suelo sin producir ningún ruido, como si el aire mismo hubiera detenido el golpe. Sus rodillas comenzaron a temblar hasta que ya no pudieron sostenerlo y terminó derrumbándose frente a esa luz. ¿Quién eres?, balbuceó, con los ojos abiertos de par en par, como si no pudiera creer lo que veía. La figura lo observó con una compasión que lo desarmó. Soy aquel a quien rechazaste durante toda tu vida, y aún así nunca dejé de buscarte.
Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. Nadie veía lo que Rodrigo estaba contemplando, pero todos percibían que algo más allá de lo humano estaba sucediendo. Los ancianos apretaban los rosarios con manos trémulas, los niños miraban sin pestañear y las madres contenían el llanto mientras abrazaban a sus pequeños. El güero, con la voz entrecortada, se atrevió a decir: «Oye, Rojo, ¿qué te pasa?», como si temiera romper ese silencio lleno de misterio. Rodrigo no respondió, sus labios temblaban y las lágrimas le corrían sin freno. Por primera vez en muchos años se sintió desnudo, vulnerable, incapaz de ocultarse detrás de la furia. La voz volvió a hablarle, esta vez aún más cerca, como si lo envolviera. «He visto tu dolor, tus noches de soledad, tus heridas más hondas. ¿De verdad pensaste que estabas abandonado? Yo estuve contigo». Rodrigo apretó los puños contra el suelo frío de piedra y gritó con un sollozo desgarrado: «No. Si hubieras estado conmigo, ella no me habría dejado. No habría crecido entre golpes, ni hambre, ni desprecio». El silencio en el templo se hizo todavía más denso, y la figura se inclinó hacia él. «Yo no te abandoné, Rodrigo. Fue tu odio lo que te cegó. Caminaste en tinieblas, pero aún puedes levantarte». El joven cerró los ojos, como si esas palabras fueran demasiado intensas para soportarlas. La imagen de su madre alejándose volvió a aparecer, los golpes de su padre, las noches sin techo en la calle. Pero, junto a esos recuerdos, comenzó a sentir una luz cálida que lo envolvía por dentro. El pueblo entero contenía la respiración. Aunque nadie más veía lo que Rodrigo veía, todos observaban cómo lloraba y se postraba como nunca antes. El padre Mateo, con lágrimas cayendo sobre su rostro, murmuró con voz quebrada: «Señor, gracias por escuchar nuestras súplicas». Rodrigo alzó la mirada, tembloroso. «¿Por qué yo?», preguntó con voz rota. «¿Por qué apareciste aquí frente a mí?». La figura respondió con calma, como si esas palabras fueran eternas. «Porque hasta los corazones más duros pueden transformarse, y tú, Rodrigo, no naciste para destruir, sino para levantar». El aire regresó a sus pulmones, mezclado con sollozos. Sentía que el peso de su odio se quebraba poco a poco, pero en su lugar nacía un miedo profundo, el miedo a enfrentarse consigo mismo. El templo permanecía en un silencio reverente, como si todo el universo esperara el siguiente movimiento, y en medio de esa tensión Rodrigo entendió que nada sería igual después de ese instante. De rodillas, incapaz de levantar la vista, sentía que todo su cuerpo temblaba al ritmo de su corazón. El piso helado bajo sus manos contrastaba con el fuego que ardía dentro de su pecho, un fuego que no lo consumía, sino que lo purificaba. Jamás había experimentado algo así. Ni en las peleas más sangrientas, ni en el alcohol, ni en la euforia con sus amigos había encontrado una sensación semejante. Era como si una fuerza desconocida lo atravesara derribando cada muro que había construido para protegerse del dolor. La figura luminosa permanecía ahí, mirándolo con ojos que no juzgaban, sino que abrazaban. Eso fue lo que más lo desconcertó. Toda su vida había esperado rechazo, golpes, insultos. Y ahora lo único que recibía era compasión. «No lo merezco», susurró con voz rota. «Todo lo que he tocado lo he destruido». Aquellas palabras retumbaron dentro de él como una confesión que jamás creyó pronunciar. La voz respondió suave, pero firme: «El perdón no se gana, se recibe». Rodrigo apretó los dientes y dejó que las lágrimas lo vencieran. Una parte de su mente intentaba resistirse, levantarse, burlarse y gritar que todo era una ilusión. Pero su corazón sabía que aquello era tan real como el aire que lo rodeaba. Los fieles, aunque no veían la figura, lo observaban con asombro, incapaces de apartar la vista. Ese hombre, que había entrado con furia y soberbia, ahora lloraba como un niño frente al altar. El contraste era tan grande que muchos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. El güero susurró con nerviosismo: «Esto ya no me gusta. Mejor vámonos».
Pero ninguno de sus amigos pudo moverse, como si una fuerza invisible los hubiera encadenado al suelo. El padre Mateo, sosteniéndose en un banco para no caer, alzó la voz: «No teman, hijos. Lo que presencian aquí es obra de Dios». Rodrigo, temblando aún, escuchó dentro de sí un torrente de recuerdos que regresaban con una violencia brutal. Era como si puertas selladas se hubieran abierto de golpe y de ellas salieran las sombras que había querido sepultar. El primero en aparecer fue el rostro de su padre, con los ojos enrojecidos por el alcohol y la violencia. «Eres un inútil, Rodrigo. Nunca llegarás a nada», resonaba en su memoria. Cada palabra era un golpe que lo hacía encogerse. Recordó el cinturón cayendo sobre su espalda, las noches en que se escondía bajo la mesa para escapar de los azotes. La rabia de aquel niño volvía a arder con furia. Después apareció la figura de su madre alejándose por la puerta con una bolsa en la mano. Ni siquiera lo miró cuando se fue. Esa imagen se le clavó como un puñal. «Me dejaste», susurró apretando los dientes, «yo era solo un niño y me dejaste». El dolor de ese recuerdo lo hizo sollozar con fuerza. Por más que hubiera tratado de endurecerse, en el fondo seguía siendo ese niño abandonado que exigía respuestas. Y entonces, como si el pasado regresara con todo su peso, comenzaron a surgir otros rostros, los jóvenes que había golpeado en la calle, las víctimas de su odio. Cada memoria se abría paso como una herida que sangraba de nuevo frente a la luz que lo desnudaba todo. Los negocios que había amenazado y las miradas llenas de terror de aquellos que alguna vez cruzaron su camino regresaban a su memoria como cuchilladas invisibles. Era un desfile de escenas sangrientas, un carrusel macabro de todo lo que había hecho. Cada acto de crueldad, cada golpe y cada extorsión lo miraban ahora de frente, sin disfraces, sin excusas posibles. «Mírate, Rodrigo», susurraba una voz oscura en lo profundo de su mente, «todo lo que tocas lo destruyes, no existe perdón para alguien como tú». Su pecho se apretaba como si una garra lo estrangulara desde dentro, el peso del pasado lo aplastaba hasta volverlo casi insoportable. Intentó cubrirse los oídos para escapar de aquellas palabras, pero las voces seguían resonando, martillándole sin descanso: «No vales nada, nunca vas a cambiar». Rodrigo cayó de bruces, golpeando con la frente el suelo de piedra mientras gritaba entre sollozos desgarradores: «¡Cállense!». En medio de su tormenta interior, otra voz se alzó, distinta, suave pero con una autoridad imposible de ignorar. No fue un grito, sino un murmullo que atravesó cada sombra. «Rodrigo, no eres tus heridas ni tus errores. Yo te conozco más de lo que tú mismo te conoces». El joven tembló, desechó. «¿Cómo puedes amarme después de todo lo que hice?», preguntó con desesperación, como un niño perdido. Y la respuesta llegó inmediata: «Porque siempre fuiste mío, porque incluso cuando elegiste el odio, yo veía en ti a un hijo capaz de levantarse». Las lágrimas rodaron con más fuerza, aunque la batalla interna no se detenía. En su mente aparecieron las voces de burla de sus amigos, que se colaban como cuchilladas. «Míralo, arrodillado como un cobarde», resonaba la voz del güero, burlona y cruel. «Siempre supimos que eras débil». El eco de esas frases lo estremeció. Una parte de él quería levantarse de inmediato, gritarles que seguía siendo fuerte, que nada lo había cambiado. Su orgullo, herido y aún vivo, luchaba por imponerse. Pero la figura luminosa volvió a hablarle con calma. «La verdadera fuerza no está en destruir, sino en sanar. No está en el miedo, sino en el amor». Rodrigo apretó los puños con rabia y miedo. Sentía que su ser se partía en dos, un lado lo arrastraba hacia la oscuridad de siempre, el otro lo invitaba a rendirse a esa luz. «No puedo elegir», susurró roto, «estoy hecho pedazos». La respuesta fue firme y tierna: «Precisamente a los rotos he venido a sanar». Un estremecimiento recorrió su cuerpo entero como un rayo. La guerra dentro de él no había terminado, pero por primera vez comprendió que existía una salida, que no todo estaba perdido. En el templo, el silencio continuaba envolviendo a los presentes.
Lo observaban con asombro y desconcierto, sin entender lo que veía, pero sintiendo que algo mucho más grande estaba ocurriendo frente a sus ojos. Rodrigo levantó apenas la cabeza, su respiración entrecortada, el corazón golpeando con fuerza, y dentro de él una chispa nueva comenzaba a encenderse. No era la victoria definitiva, pero era el inicio de otra lucha, la lucha por su alma. El templo seguía enmudecido, pero no era un silencio tranquilo, sino uno cargado de expectación. Cada persona contenía el aliento, observando al muchacho de rodillas, llorando como jamás lo habían visto. Nadie sabía lo que contemplaba, pero todos percibían que lo invisible estaba sucediendo allí. El aire se sentía pesado, vibraba en el pecho de los presentes, provocando escalofríos. Una mujer joven, con un niño en brazos, rompió el silencio con un susurro tembloroso: «Está tocado por Dios». Algunos asintieron llorando, convencidos de estar presenciando un milagro. Otros, sin embargo, se miraban con recelo. «Ese muchacho finge», murmuró un hombre desde el fondo, «siempre nos ha manipulado». El pueblo se dividía. Todos conocían de sobra la fama de Rodrigo, pandillero, violento, alguien capaz de golpear sin motivo. Creer en su arrepentimiento era tan difícil como creer que la lluvia caería en medio de una sequía eterna. Sus amigos, incómodos por aquel ambiente que parecía asfixiarlos, comenzaron a moverse nerviosos. El güero dio un paso al frente y lo tomó del hombro con brusquedad. «Ya estuvo, Rojo. Levántate, vámonos. Esto es una locura». Pero Rodrigo no se movió. Su cuerpo estaba rígido, como pegado al suelo por una fuerza imposible de explicar. Levantó apenas el rostro, sus ojos enrojecidos por el llanto se clavaron en los de su amigo. «No», dijo con voz quebrada, «no me voy». El chato lo miró incrédulo. «¿Qué te pasa? ¿Ya te lavaron el cerebro en un segundo?». Los fieles comenzaron a murmurar con fuerza. Algunos se adelantaron para protegerlo, temiendo que sus compañeros quisieran arrastrarlo por la fuerza. El padre Mateo levantó la mano pidiendo silencio. Su rostro estaba iluminado por lágrimas y esperanza. «Hijos, no juzguemos lo que no comprendemos. Este joven está viviendo un encuentro que solo Dios puede explicar». Los murmullos crecieron. Entonces una anciana, que lo había visto crecer desde niño, alzó la voz con valentía. «Ese muchacho ha hecho mucho daño. Si esto es verdad, que lo demuestre con hechos, no con lágrimas». Las palabras golpearon a Rodrigo como piedras. Era el sentir de muchos, no bastaban unas lágrimas para borrar años de violencia. Bajó la cabeza, herido, incapaz de sostener las miradas. Dentro de sí quería gritar que no estaba fingiendo, que lo que vivía era real, pero la culpa lo aplastaba demasiado. Apenas pudo pronunciar un susurro: «Perdón». La palabra salió como un gemido, y su eco se extendió por las paredes del templo. Algunos la recibieron con emoción, otros fruncieron el ceño incrédulos. El güero, cada vez más nervioso, volvió a insistir: «Rojo, no me hagas esto. Tú eres de los nuestros. Levántate, vámonos ya». Rodrigo lo miró empapado en lágrimas. «Ya no soy de nadie», dijo con voz apagada. «Solo quiero quedarme aquí». El impacto de esas palabras fue como una piedra lanzada al agua, provocando un silencio profundo. Todos entendieron que presenciaban un punto de quiebre. El joven más temido de San Miguel de las Flores estaba rechazando su viejo camino, frente a todos. El padre Mateo se acercó despacio, apoyándose en su bastón. Con mano temblorosa tocó el hombro de Rodrigo y habló con emoción: «Hijo, el Señor está contigo. No tengas miedo». Las velas, que habían titilado durante el caos, parecieron encenderse con más fuerza. Un aire cálido recorrió el templo, y muchos lo interpretaron como una señal. Aún así, la tensión no desaparecía. Algunos seguían desconfiando, y los amigos de Rodrigo se miraban inquietos, dudando si llevárselo o dejarlo. El pueblo entero estaba dividido entre la fe y la desconfianza,
entre la esperanza de un cambio verdadero y el temor a ser engañados de nuevo. Rodrigo permanecía en medio de todos, arrodillado, sabiendo que su decisión de quedarse lo había puesto en un camino sin retorno. Más tarde, al salir del templo, sintió el aire fresco en el rostro como si fuera distinto, más liviano. La luna iluminaba las calles de San Miguel de las Flores y, aunque dentro de él ardía una paz nueva, pronto descubrió que no todos lo miraban igual. Los vecinos lo seguían con la mirada, algunos murmuraban entre dientes. Eso fue puro teatro, dijo un hombre cruzado de brazos. Ese muchacho siempre supo cómo engañar a la gente. Si de verdad cambió, que lo demuestre con su vida, no con lágrimas, añadió otro alejándose con desconfianza. Rodrigo bajó la cabeza, sintiendo como cada palabra de duda lo hería más de lo que jamás hubiera imaginado. Había imaginado el rechazo, pero tenerlo de frente, sentirlo tan crudo y sin piedad, era un golpe que dolía mucho más de lo esperado. Y en medio de ese vacío, una voz conocida lo detuvo en seco. Rojo. Era el güero, con la frente fruncida y el tono lleno de amenaza. ¿Qué fue eso allá adentro? Rodrigo lo miró en silencio, sin atreverse a contestar. El chato se aproximó con los puños cerrados, los ojos encendidos de rabia. Nos dejaste en vergüenza, cabrón. Todo el pueblo te vio arrodillado como un perro. Dime, ¿qué se supone que eres ahora? ¿Un santo? La garganta de Rodrigo se secó. Por instinto quiso responder con violencia, como siempre, mostrar que todavía tenía fuerza y que nadie podía humillarlo. Pero el recuerdo de aquella voz luminosa seguía resonando en lo profundo de su ser. Respiró hondo, bajó la mirada y murmuró apenas audible, ya no soy el mismo. El güero lo empujó con brusquedad, con los dientes apretados. No me vengas con mamadas, Rojo. O sigues siendo de los nuestros, o te conviertes en nuestro enemigo. Rodrigo apretó la mandíbula, luchando contra el deseo de pelear. No quiero problemas, respondió, con la voz temblorosa, atrapado entre el miedo y una determinación que apenas nacía. Las carcajadas burlonas de sus compañeros lo persiguieron cuando se alejaban. Eres un traidor, Rodrigo, y los traidores pagan caro. Esa amenaza quedó flotando como un veneno en el aire. Rodrigo sabía que no se quedarían tranquilos. Al llegar a la pequeña casa de su padre, lo encontró sentado en la penumbra, con una botella medio vacía en la mano. El hombre lo miró de reojo, sin sorpresa, con una indiferencia que dolía más que un golpe. Me contaron que armaste un circo en la iglesia, dijo con voz áspera. Siempre fuiste un problema. Rodrigo quiso explicarle, contarle lo que había sentido, pero el desprecio en la mirada de Tomás lo dejó sin fuerzas. Cállate, no me interesa, añadió, dando un trago largo al mezcal. Sigues siendo igual de inútil que siempre. El silencio se volvió insoportable. Rodrigo salió con el corazón hecho pedazos. Había esperado rechazo de la gente, incluso de sus amigos, pero en lo más profundo había guardado una chispa de esperanza, que su padre, aunque fuera una vez, lo mirara diferente. Esa esperanza se desmoronó en un segundo. Los días siguientes intentó acercarse a la comunidad, pero el camino fue duro y solitario. Algunos lo ignoraban, otros lo recibían con hostilidad abierta. No dejes que toque nada del altar, dijo una mujer al padre Mateo cuando Rodrigo se ofreció a ayudar, y si lo vuelve a destrozar, ya veremos. Los niños lo miraban con miedo, escondiéndose detrás de sus madres. Los hombres lo seguían con la mirada desconfiada, como si en cualquier instante fuera a sacar un cuchillo. Cada mirada era un juicio, cada gesto un recordatorio de todo lo que había hecho mal. Su corazón, que apenas comenzaba a sanar, volvía a sangrar con cada rechazo. Una tarde, sentado en la plaza, levantó la vista al cielo, donde el atardecer pintaba de naranja las nubes. ¿Y ahora qué hago? Susurró con un nudo en la garganta. ¿De qué sirve haber sentido tu voz si nadie cree en mí? El eco de sus palabras se perdió en el aire. Sabía que la lucha apenas estaba comenzando.
La visión en el templo había sido un milagro, sí, pero ahora tenía que demostrar con hechos que un corazón endurecido podía transformarse. Y entendió que la verdadera batalla no sería contra otros, sino contra sí mismo y contra las semillas de odio que él mismo había sembrado. Al despertar cada mañana, el recuerdo de aquella voz luminosa lo acompañaba como un eco imposible de ignorar. Sabía que no bastaba con sentir un cambio en su interior. Tenía que probarlo con acciones. Y el primer paso, aunque doloroso, era reparar lo que había destruido. Caminó hasta el templo, donde el padre Mateo ordenaba las flores marchitas. El altar, reconstruido en parte por los feligreses, aún mostraba las huellas del caos, manteles rasgados, velas quebradas, manchas de cerveza en el suelo. Rodrigo se detuvo en la entrada, inseguro. «Padre», dijo en voz baja. El anciano levantó la mirada, cansado pero sin rencor. «¿Qué buscas, hijo?» Rodrigo respiró hondo. «Quiero ayudar. Fui yo quien rompió todo esto. Y quiero arreglarlo». El silencio se extendió unos segundos. El sacerdote lo observó con atención antes de responder: «Las heridas no sanan de un día para otro, Rodrigo. Pero si tu intención es sincera, aquí hay mucho trabajo que hacer». El joven asintió aliviado. Se arremangó la camisa y comenzó a recoger los vidrios, aunque algunos le cortaban los dedos. No se quejó. Limpió las manchas, acomodó los bancos, cargó baldes de agua hasta que el lugar quedó limpio. El padre Mateo lo miraba en silencio, mientras algunos feligreses entraban y salían. Las reacciones no fueron amables. Una mujer lo señaló con desprecio. «Miren nada más al demonio disfrazado de servidor». Otra murmuró a su amiga: «Seguro que solo quiere ganarse la confianza para después destruirlo todo otra vez». Cada palabra era como una piedra lanzada contra su pecho. Rodrigo bajaba la cabeza, pero seguía trabajando, recordando las palabras escuchadas en el templo: «La verdadera fuerza no está en destruir, sino en sanar». Al terminar, buscó al padre Mateo. «Quiero hacer más». «¿Qué necesita el pueblo?». El anciano lo miró con un brillo en los ojos. «Los campesinos siempre necesitan manos en la cosecha. Ve y ofrece tu ayuda. Si tu cambio es real, ellos lo verán». Rodrigo obedeció. Esa misma tarde se acercó a unos hombres que recogían maíz bajo el sol ardiente. Ellos lo miraron con desconfianza. «¿Tú?», dijo uno, levantándose el sombrero. «Lo único que sabes es pelear y beber». «Quiero aprender», contestó Rodrigo bajando la mirada. «Déjenme trabajar, aunque no me paguen». Dudaron, pero al final le entregaron un costal. Rodrigo lo cargó, y pronto entendió que la violencia era un peso ligero comparado con la faena del campo. El sudor le corría, los músculos le ardían, pero no se rindió. Al caer la tarde apenas podía mover los brazos. Uno de los hombres se acercó con tono burlón. «¿Y ahora sí vas a llegar a misa sudando en vez de borracho?». Rodrigo lo miró cansado, pero firme. «Si es lo que hace falta, sí». Las risas se apagaron poco a poco. Nunca lo habían oído hablar así. Durante semanas se levantó con el amanecer para trabajar en el campo. Aprendió a sembrar, a arar la tierra, a compartir el pan duro con los jornaleros. Las burlas no paraban, pero cada día su determinación crecía. En la soledad de las noches, sin embargo, la herida seguía abierta. «Tal vez nunca me perdonen», susurraba en su catre. «Pero yo sé lo que vi, yo sé lo que sentí». Esa certeza era lo único que lo mantenía en pie. Con el tiempo, sus manos se endurecieron de otra manera. Ya no eran callos de golpes ni de empuñar cuchillos, sino de cargar costales de maíz y trabajar la tierra. Esa nueva rutina le daba dignidad, aunque la desconfianza del pueblo lo seguía persiguiendo. Una tarde, de regreso del trabajo, empapado de sudor y con los brazos adoloridos, escuchó pasos detrás de él. El eco de unas botas en la calle vacía lo hizo girar.
El güero, el chato y dos más de la pandilla se acercaban con sonrisas torcidas y ojos llenos de rencor. Así que es cierto, dijo el güero con burla. Nuestro rojo ahora se cree campesino. Rodrigo apretó los dientes. Ya no soy el rojo. Esa respuesta provocó risas sarcásticas. Claro que lo eres, saltó el chato. Naciste para pelear, para mandar. ¿O crees que cambiarás porque limpiaste un altar y recoges mazorcas? Rodrigo respiró hondo. El recuerdo de la voz luminosa lo sostenía, pero el miedo comenzaba a crecer. Sabía que no habían venido solo a burlarse. El güero se acercó tanto que casi rozó su rostro. Nos dejaste en ridículo. Te arrodillaste como un cobarde frente a todos. Eso no se perdona. Antes de que pudiera responder, un golpe en el estómago lo dobló. Vinieron después los puñetazos en la cara, las patadas en las costillas. Cayó al suelo intentando cubrirse, mientras las risas y los insultos lo rodeaban. ¿Dónde está tu Dios ahora?, gritó uno, descargando otra patada en su espalda. El dolor era insoportable. Rodrigo sentía el sabor metálico de la sangre escurriéndole por la boca y el ardor de cada golpe ardiendo en su piel. Su instinto, ese que lo había acompañado toda la vida, le gritaba que se levantara, que respondiera, que devolviera cada puñetazo con furia. Por un instante se imaginó haciéndolo, tomar una piedra del suelo, partirle la cabeza al güero, dejar a sus agresores tendidos en la calle. Aquella imagen lo llenó de una fuerza oscura, casi familiar, como un refugio al que había vuelto tantas veces. Sin embargo, en el mismo momento, otra voz regresó a su memoria, suave pero firme, resonando en lo más profundo: la verdadera fuerza no está en destruir, sino en sanar. Un gemido escapó de sus labios, no por el dolor físico, sino por la guerra interna que libraba. No voy a pelear, susurró, escupiendo la sangre que le llenaba la boca. Los golpes siguieron cayendo, más brutales, más despiadados, pero Rodrigo se aferraba a esa decisión como un náufrago que se agarra de un trozo de madera en medio del mar embravecido. Su cuerpo le pedía a gritos que se defendiera, pero se negó. Finalmente, los pandilleros se cansaron. El güero lo escupió con desprecio, con una sonrisa torcida. Eres un muerto en vida, Rodrigo. No vas a durar mucho así. Lo dejaron tirado en el suelo, adolorido, con la respiración entrecortada, mientras el horizonte se pintaba de rojo con el sol poniente. Pasaron algunos minutos hasta que sintió unas manos diferentes, suaves, que lo levantaban con cuidado. Una mujer del pueblo lo había observado desde la ventana y no pudo quedarse de brazos cruzados. Tranquilo, hijo, le dijo con voz temblorosa, te llevaremos con el padre Mateo. Rodrigo intentó hablar, pero solo alcanzó a murmurar. Lo único que resonaba en su mente era la tentación que había resistido. Pude haberlos destruido, pensaba, con lágrimas mezcladas con sangre, pero no lo hice. Su cuerpo estaba hecho pedazos, pero en el fondo una chispa de victoria ardía, pequeña pero firme. Había enfrentado a sus demonios más oscuros y había tomado la decisión de no regresar atrás. Aunque también comprendía que esa elección lo ponía en un peligro mayor, pues sus antiguos compañeros no se detendrían y lo que venía sería aún más duro que los golpes recibidos. Despertó en la sacristía del templo, adolorido, con vendajes improvisados cubriendo sus costillas. A su lado estaba el padre Mateo, rezando en silencio. Al ver que Rodrigo abría los ojos, le acercó un vaso de agua. «Has sido probado, hijo», dijo con voz grave, «y resististe. Eso significa más de lo que alcanzas a imaginar». Rodrigo bebió lentamente, sintiendo el ardor en sus labios partidos. «No sé cuánto más pueda soportar», confesó con un hilo de voz. «Ellos no se van a detener». El sacerdote puso una mano sobre su hombro. «Dios no te abandona, y pondrá en tu camino a quienes caminen contigo». Esas palabras parecieron vagas hasta que esa misma tarde apareció Mariana. Una mujer de unos 40 años, de mirada serena pero marcada por la tristeza, entró al templo con una canasta de pan.
Se acercó al padre Mateo, pero al ver a Rodrigo dudó un momento. Lo vi anoche, dijo en voz baja, lo estaban golpeando en la calle. Rodrigo bajó la cabeza, avergonzado. Mariana lo observó, como si buscara una señal en él, y al final se sentó frente a su camastro. Yo perdí a mi hijo por la violencia, confesó con un suspiro profundo. Tenía 18 años cuando lo mataron en una pelea de pandillas. Desde entonces he luchado contra el rencor en mi corazón. Rodrigo levantó la vista sorprendido, con un nudo en la garganta. Lo siento, susurró, sabiendo que esas palabras eran insuficientes. Ella lo miró fijamente. Tal vez no puedas devolverme a mi hijo, pero puedes honrar su memoria viviendo diferente. Si en verdad quieres cambiar, no estarás solo. Aquellas frases lo golpearon más fuerte que cualquier patada. Por primera vez, alguien del pueblo no lo trataba con desprecio, sino con confianza. Y esa semilla era suficiente para encender algo nuevo en él. Días después apareció otro aliado inesperado. Esteban, un joven campesino de 20 años, delgado, moreno, con las manos curtidas por el trabajo de la tierra. Rodrigo lo encontró en el campo, intentando levantar un costal demasiado pesado. Sin pensarlo, se acercó y lo cargó con facilidad, aunque sus costillas todavía dolían. Gracias, dijo Esteban, secándose el sudor de la frente. No cualquiera se detiene a ayudar. Rodrigo apenas esbozó una sonrisa. Sé lo que es cargar con más de lo que uno puede. El joven lo miró curioso. Muchos aquí no creen en ti. Dicen que no vas a cambiar. Pero yo pienso que nadie nace malo, solo herido. Rodrigo se quedó en silencio. Esteban era el primero, después de Mariana, que lo veía más allá de su pasado. Con el tiempo, entre los tres se fue formando una extraña alianza. Mariana lo visitaba con comida y palabras de aliento. Esteban lo acompañaba en las jornadas bajo el sol, compartiendo fatiga y burlas de otros campesinos. Y el padre Mateo, aunque cansado, lo guiaba con su fe, recordándole que cada amanecer era una oportunidad para demostrar con hechos su transformación. Pero el camino seguía siendo espinoso. En el mercado, algunos lo rechazaban sin piedad. No le vendas nada, ordenó una mujer a su hija, ese muchacho no merece confianza. Rodrigo apretaba los dientes, tragándose la humillación, pero la voz de Mariana siempre lo sostenía. No te frenes por ellos. Tu cambio no necesita aplausos, sino constancia. Y Esteban, con su juventud esperanzada, le repetía, lo importante no es convencerlos pronto, sino no volver atrás. Una noche, mientras compartían tortillas y frijoles en la casa humilde de Mariana, Rodrigo los miró con gratitud. Si no fuera por ustedes, ya habría regresado a lo de antes. Mariana negó suavemente. No vuelvas porque nosotros te sostenemos, Rodrigo. Vuelve porque descubriste quién eres en realidad. Esteban agregó con una sonrisa sincera, y porque este pueblo, aunque tarde, necesita verte distinto. Rodrigo bajó la mirada, conmovido. En medio de tantas sombras, aquellas personas se habían convertido en la primera luz verdadera de su camino. Y comprendió que quizá la batalla más grande no era resistir los golpes, sino aceptar la ayuda que antes había rechazado con desprecio. El pueblo de San Miguel de las Flores se preparaba para la fiesta religiosa. El aire se impregnaba de aromas dulces, tamales, atole y pan recién horneado. Los niños corrían con faroles de papel, mientras los ancianos tejían guirnaldas para adornar el templo. Todo parecía en calma, pero en la sombra se gestaba algo oscuro. Rodrigo se enteró gracias a Esteban, que llegó corriendo con el rostro desencajado. «Van a atacar la fiesta», gritó jadeando. «La pandilla planea arruinarlo todo. Dicen que entrarán armados, que van a quemar lo que encuentren». El corazón de Rodrigo se congeló. Sabía de lo que eran capaces. Recordó sus propias noches de vandalismo, cuando destruir la paz de otros era motivo de orgullo.
Ahora ese mismo veneno amenazaba al pueblo que apenas empezaba a darle una oportunidad. ¿Quién te lo dijo?, preguntó con urgencia. Un muchacho de la cantina. Dijo que el güero está reuniendo a los demás. Rodrigo guardó silencio, mirando el horizonte donde las montañas se cerraban sobre San Miguel. Sentía miedo, rabia, pero también algo más fuerte, la certeza de que no podía huir. Esa noche buscó al padre Mateo. Van a venir, dijo con la voz cargada de gravedad. Y si no hago algo, el pueblo pagará por mis errores. El anciano lo miró con compasión. No puedes enfrentar la violencia con más violencia, hijo. Rodrigo apretó los puños. Lo sé. Pero tampoco puedo quedarme quieto. Si alguien debe ponerse en medio, seré yo. El sacerdote permaneció callado. En sus ojos brillaba el dolor de quien entiende que un hombre está dispuesto a arriesgarlo todo. Al amanecer del día siguiente, cuando los cohetes comenzaron a sonar y la fiesta tomó vida en la plaza, Rodrigo ya tenía su decisión grabada en el alma. Caminaba entre los puestos de comida impregnados de aromas a tamales y elotes, con el murmullo de los mariachis llenando el aire y las risas de los niños corriendo entre faroles de colores. Sin embargo, en su pecho sentía un peso distinto, como si cada paso lo acercara a una despedida silenciosa. Mariana lo alcanzó y lo detuvo sujetándole del brazo con fuerza. ¿Qué piensas hacer?, preguntó con los ojos húmedos y el gesto endurecido por la preocupación. Rodrigo la miró de frente, sin apartar la vista. Lo que alguna vez destruí con mis propias manos, ahora lo voy a proteger, aunque tenga que dar la vida por ello. Mariana lo soltó lentamente, con lágrimas resbalándole por las mejillas. No te arriesgues solo, por favor. Rodrigo esbozó una sonrisa triste, cargada de firmeza. Ya no estoy solo. Si me toca morir, será con el corazón en paz, sabiendo que encontré un propósito. De pronto, la música se apagó como un hilo cortado. La multitud se quedó en silencio cuando los hombres de la pandilla irrumpieron en la plaza. Eran 5, con machetes, palos y botellas en las manos, y la sombra de la violencia en sus miradas. Los gritos comenzaron, la gente se dispersó en todas direcciones, y al frente de ellos avanzaba el güero, con la sonrisa torcida de siempre. Aquí estamos otra vez. Vociferó alzando un machete que brilló bajo las luces de las veladoras. A ver dónde está ese Dios al que tanto veneran. Rodrigo dio un paso al frente, interponiéndose entre la pandilla y el pueblo. Sus piernas temblaban, pero su voz salió fuerte, firme, casi retumbando en las paredes de la iglesia. Si quieren destruir algo, destrúyanme a mí. El silencio se apoderó del lugar. Nadie esperaba escuchar esas palabras de él. El güero se detuvo incrédulo y después soltó una carcajada burlona. ¿Así que ahora te crees mártir, Salvador? Rodrigo lo sostuvo con la mirada. No soy un salvador. Solo soy alguien que ya no quiere seguir en la oscuridad. El ambiente se tensó de inmediato. Mariana abrazaba con fuerza a su hijo pequeño, mientras Esteban apretaba los puños, conteniéndose de lanzarse encima de ellos. El güero levantó el machete, y el resplandor metálico se reflejó en las veladoras que titilaban. Rodrigo no se movió. Sentía el miedo clavado en las entrañas, pero sobre ese miedo había una paz firme, una certeza que no le temblaba. Si vas a matarme, hazlo, dijo con voz quebrada pero firme. Pero a ellos no los vas a tocar. Un murmullo recorrió al pueblo entero. Nadie podía creerlo. El mismo hombre que tiempo atrás había entrado riéndose a destrozar el altar, ahora estaba dispuesto a ofrecer su vida por ellos. Todos comprendieron que algo decisivo estaba a punto de ocurrir. Las luces temblaban como si el aire mismo contuviera la respiración. Rodrigo permanecía erguido, enfrentando a su pasado encarnado en aquellos hombres. El güero lo miró con desprecio. Te volviste loco, Rojo. Nunca fuiste un cobarde. Rodrigo apretó la mandíbula y respiró profundo. No soy un cobarde.
Soy alguien que ya no necesita la violencia para probar su fuerza. El murmullo de la gente creció. Varias mujeres empezaron a rezar en voz alta, sus oraciones formaban un coro tembloroso que se elevaba al cielo. El padre Mateo, apoyado en su bastón, levantó las manos y clamó con lágrimas en los ojos: Señor, protege a tu hijo. El chato bufó con desprecio. Esto es puro teatro. Acabemos con esto ya. Y avanzó con un palo en la mano. Pero antes de que pudiera llegar, Esteban dio un paso adelante, poniéndose entre ellos. Si quieren tocarlo, tendrán que pasar por mí. La multitud quedó helada. Era la primera vez que alguien más se enfrentaba cara a cara con la pandilla. Mariana, con su hijo en brazos, levantó la voz desde la multitud. Basta ya de violencia. Ya nos arrebataron demasiado. Su grito resonó como un trueno en los corazones del pueblo. Poco a poco, otros comenzaron a unirse. No más miedo, clamó un anciano. El pueblo está unido, añadió otro. Los hombres de la pandilla intercambiaron miradas de desconcierto. Nunca habían visto esa resistencia. Siempre habían dominado con amenazas, pero ahora enfrentaban algo más fuerte: la unión. El güero apretó los dientes con furia. ¿De verdad crees que puedes salvarlos, Rojo?, gritó, agitando el machete. Rodrigo dio un paso firme hacia él, sin apartar la mirada. No soy yo quien lo salva. Es la fe, esa que tú jamás entenderás. El güero rugió de rabia y bajó el machete con violencia. La hoja le abrió un corte profundo en el brazo a Rodrigo. La sangre manchó su camisa, pero él no retrocedió. Se mantuvo de pie, con los ojos clavados en el agresor. El pueblo entero gritó horrorizado. Rodrigo, con la voz quebrada por el dolor, gritó: no responderé con odio. Ni aunque me maten volveré a ser el de antes. El eco de sus palabras estremeció a todos. Incluso los pandilleros retrocedieron un paso, confundidos ante la fuerza invisible de aquel hombre que alguna vez había liderado la oscuridad. La herida ardía como fuego, pero dentro de Rodrigo había una paz más fuerte que el dolor. Sabía que no estaba solo. El güero respiraba agitado, con el machete temblando entre sus manos. Su seguridad se desmoronaba. El silencio se hizo eterno, hasta que con rabia impotente lanzó un insulto y arrojó el machete al suelo. «Vámonos», ordenó a los demás. Uno a uno, los pandilleros retrocedieron, derrotados no por golpes, sino por algo que no comprendían. La plaza estalló en gritos de júbilo y lágrimas de alivio. La gente se abrazaba, lloraba, agradecía que la tragedia no hubiera llegado. El padre Mateo cayó de rodillas, con lágrimas corriéndole por el rostro. «Gracias, Señor», susurró, «porque nos mostraste que tu poder se manifiesta en la paz». Rodrigo se desplomó de rodillas, exhausto, sangrando, pero con el corazón lleno de certeza. El pueblo lo rodeó, no con miedo ni con desprecio, sino con manos que lo levantaban, con voces que lo llamaban hermano. La violencia había sido contenida, no por la fuerza bruta ni por el odio, sino por la decisión de un hombre de no repetir su pasado. Y todos entendieron que la verdadera victoria no estaba en vencer al enemigo, sino en derrotar la oscuridad que habitaba dentro de uno mismo. Los días que siguieron fueron como un amanecer para San Miguel de las Flores. El pueblo, que había estado dividido entre la fe y la desconfianza, comenzó a unirse alrededor de un símbolo inesperado. Rodrigo, con el brazo vendado por la herida, trabajaba hombro a hombro con los demás. No importaba el dolor ni las miradas desconfiadas. Levantaba maderas, acomodaba flores y reparaba con paciencia lo que él mismo había destruido. Los niños, que antes se escondían, empezaron a acercarse con timidez. Uno de ellos le entregó una flor pequeña. «Es para el altar», dijo el niño. Rodrigo la recibió con los ojos brillosos, incapaz de pronunciar palabra. Ese gesto significaba más que 1000 discursos. El altar volvió a brillar, adornado con velas nuevas, manteles bordados y flores frescas.
Pero esa vez no era solo un símbolo religioso, era la prueba viva de que la fe podía vencer a la oscuridad. En una tarde luminosa, el padre Mateo reunió al pueblo frente al templo. Con la voz quebrada señaló a Rodrigo. Hace semanas lo vimos entrar aquí lleno de odio. Hoy lo vemos servir con humildad. No olvidemos que el verdadero milagro no está en lo que vemos afuera, sino en lo que Dios hace dentro de los corazones. Las palabras calaron hondo. Algunos lloraron, otros aplaudieron, y por primera vez Rodrigo no bajó la mirada. Permitió que una sonrisa sincera se dibujara en su rostro. No todo era fácil. Su padre seguía distante, ahogado en el alcohol. Pero un día, al regresar del campo, Rodrigo lo encontró sentado en la entrada de la casa, con la botella vacía a su lado. El hombre lo miró cansado, con los ojos hundidos y derrotados. «No sé qué te pasó en esa iglesia», murmuró su padre con la voz áspera, casi quebrada por los años y el alcohol, «pero ya no eres el mismo hombre de antes». Rodrigo se sentó despacio a su lado, dejando que el silencio pesado los envolviera un instante antes de responder. «Me falta mucho todavía», confesó con honestidad, bajando la mirada, «pero ahora ya no camino solo». Esa frase quedó flotando entre los dos, abriendo un espacio extraño, incómodo y frágil, que al mismo tiempo se convirtió en la primera grieta hacia una reconciliación largamente esperada, un acercamiento tímido que, aunque lento, comenzaba a nacer en ese preciso momento. Con el paso de los meses, Rodrigo buscó fuerzas para dar otro paso aún más difícil, reencontrarse con su madre. La localizó en una ciudad lejana, viviendo con lo mínimo, en una casita humilde marcada por los años. Cuando se vieron, el encuentro fue duro, cargado de lágrimas reprimidas, palabras llenas de reproches y silencios que dolían más que cualquier grito. Pero entre esos momentos de tensión, también hubo abrazos que parecían querer recuperar el tiempo perdido y susurros que traían consigo el perdón. Ella, con los ojos hinchados de tanto llorar, le confesó con voz temblorosa, «Siempre recé por ti, hijo. Llegué a pensar que me odiarías hasta el final». Rodrigo la miró con los ojos nublados por la emoción y le contestó con la voz rota, «Sí, te odié, durante mucho tiempo. Pero ahora comprendo que tú también estabas herida». Ese instante se convirtió en un bálsamo inesperado, cerrando una de las cicatrices más profundas que cargaba en el alma desde niño. De regreso en San Miguel, la vida tomó un nuevo rumbo. El pueblo, que antes lo miraba con recelo y desconfianza, empezó poco a poco a aceptarlo como uno de los suyos. Mariana lo acompañaba siempre en las labores comunitarias, recordándole que la fe verdadera no se quedaba en palabras, sino que debía transformarse en acciones reales que tocaran la vida de los demás. Esteban, con su energía juvenil y su entusiasmo sin límites, lo trataba como a un hermano mayor, y juntos lograban inspirar a otros jóvenes a apartarse de las sombras de la violencia, mostrando que había otro camino posible, uno más digno y luminoso. El día de la nueva fiesta patronal, el altar brilló con un esplendor que nunca antes se había visto. La plaza se llenó de música, de aromas dulces, de velas encendidas y de corazones agradecidos. El pueblo entero se reunió, no solo para honrar a su santo patrono, sino también para celebrar que habían recuperado la esperanza perdida. Rodrigo, de rodillas frente al altar, cerró los ojos y agradeció en silencio. No agradecía por los aplausos ni por la aceptación del pueblo, sino porque al fin había descubierto la verdad más grande, la libertad auténtica se hallaba en el perdón. Mientras las campanas repicaban con fuerza sobre el cielo despejado, el padre Mateo se levantó frente a la multitud y pronunció unas palabras que quedarían grabadas en todos los presentes. Lo que alguna vez fue símbolo de destrucción, hoy es testimonio de vida. Que nunca olvidemos que la fe puede transformar lo imposible en posible. Cada frase cayó como semilla fértil en los corazones del pueblo, arrancando lágrimas, sonrisas y abrazos. Rodrigo, con el rostro bañado de emoción, dejó que esas palabras lo envolvieran como una caricia. Volvió a cerrar los ojos y dentro de sí escuchó otra vez aquella voz luminosa que lo había guiado desde su caída. No naciste para destruir, sino para levantar.
Y en ese instante supo que, aunque el camino que le esperaba todavía sería largo y lleno de pruebas, jamás volvería a ser el mismo. Además, recuerda quedarte con nosotros y dar clic en el video que aparece en tu pantalla. Ahí encontrarás otra narración que te tocará el corazón y te inspirará aún más. Porque las historias que transforman no se detienen aquí, apenas comienzan.